El que oye correrá, la visión no tardará, porque el que cree por su fe vivirá. Porque el que cree por su fe vivirá. Porque quiero responder Y por amor obedecer. por Jesucristo, mi Salvador. Porque quiero responder Y por amor obedecer. por Jesucristo, mi Salvador y Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial a todos los que están escuchando este testimonio. Yo soy Gabriela y bueno, junto con mi esposo Daniel vamos a estar dándote nuestro testimonio acerca del discipulado, lo que fue especialmente en cada una de nuestras vidas. Yo te cuento a partir de la edad de la niñez, yo ya quería, sentía ese deseo de formarme en una escuela como la del discipulado de Las Flores. Yo lo conocí porque mis papás lo hicieron al discipulado y yo era niña cuando lo viví. Pero luego de irnos a Brasil, donde yo soy nacida, bueno, ahí no había la formación del discipulado que hay acá. Allá los discipulados que se conocían era el discipulado de la cartilla y un papel. Se conocía un discipulado de asistencia a una clase, de tomar presencia y volverse a su casa. O sea, para nada el discipulado que yo anhelaba en mi corazón practicar, que era el que habían hecho mis padres. Entonces me formé en la secundaria y luego entraba a lo que venía el tiempo de la facultad o lo que fuera a hacer, y como ya no tenía el discipulado, bueno, me tiré para alguna facultad. Me gustaba psicopedagogía, varias carreras, relaciones internacionales, cosas lindas, pero que para nada llenaban mi corazón como lo llenaba el discipulado. Pero bueno, dije yo, la solución, ya que acá en Brasil, donde vivo, no hay discipulado de la manera que yo lo conozco y lo viví de niña, la solución que me queda es estudiar en una carrera, formarme en una carrera que luego la use cuando la termine, no para mi beneficio, no para una ganancia laboral, un bien mío, sino para usarlo para la obra de Dios. Fue el pensamiento. Pero bueno, en un periodo de 6 meses que estuve de mucha oración, buscando mucho a Dios para ya elegir la carrera en la cual iba a entrar, Dios usó un hombre de Dios, un siervo de Dios que me trajo una palabra estando allá en Brasil. Me dijo, a vos no te van a formar los hombres, a vos te va a formar Dios. Él me dijo, yo te voy a formar en esa palabra. Entonces yo me quedé intrigada. ¿Cómo es? Sí, el discipulado, Dios te forma a través de sus siervos, de los pastores que están encargados, ministrándote, enseñándote. Pero ¿cómo? Para mí era imposible porque estaba en Brasil. Y venir a Argentina no estaba en nuestros planes de ninguna manera. Entonces fue como un decir, espero en Dios. Pasaron 2 meses y nuestro pastor, Carlos Cabrera, junto a su esposa Mercedes, fue a visitarnos allí en Brasil. Junto a Diva, José, en Goiânia, los pastores también estuvieron visitándonos a nosotros y estuvimos hablando y conversando de todo lo que es la vida de fe. Pero Dios hizo que cosas sucedieran y mi papá vino a Argentina a acompañar al pastor, lo acompañó en el viaje hasta Foz y luego lo acompañó hasta acá y se quedó y vinimos todos luego para acá. Sí, lo imposible se dio y estábamos acá en Argentina. Bueno, llegamos en el 2008,
en enero de 2008. Y cuando yo entré, digamos, antes de entrar al discipulado, mi papá me dijo, no, mirá, Gabriela, me parece que primero tenés que hacer una carrera, primero tenés 18 años nada más, con 18 años te conviene hacer una buena carrera, todo, y después sí, hacer el discipulado. Y yo dije, no, no era mi deseo, pero bueno, no podía ir en contra de mi padre. Entonces empecé a buscar a Dios, a clamar, a orar. Fueron 7 días de mucha oración, cuando justamente al 7º día, y un día miércoles, el pastor predica sobre discipulado. Y paso adelante, al frente, llorando, y el Señor me habla, y el pastor, Dios lo usa, a nuestro pastor Carlos Cabrera, y viene y bueno, me trae una palabra profética en la cual yo serviría a Dios a tiempo completo. Y así fue, mis padres aceptaron, mis padres no se negaron de ninguna manera, dijeron sí, para esto Dios te llamó. Así que bueno, dejé todo, salí, dejé mis valijas, agarré mi valija, dejé la casa donde estábamos acá en Las Flores y me fui para la iglesia directamente a servir al Señor. Y ahí, lado a lado de los pastores, no solamente teniendo los estudios devocionales, lo que es la teoría, sino también la práctica, que es la que mucho nos ayudó en todo lo que estamos haciendo hoy en día también. Así es, y también contando mi experiencia, bueno, cómo fui llamado al ministerio, o sea, al discipulado, a la preparación para ministros, en el servicio, en la obra del Señor. Yo también, desde chico, también tuve el privilegio de nacer en esta familia, el movimiento cristiano y misionero, y bueno, recibir todas estas palabras en base al llamamiento, a lo que es la vida de fe, la visión, la fe, la acción, todo lo que tiene que ver con esta familia y por supuesto esto de lo que estamos hablando, el discipulado, ¿no? Yo a la edad de 12, 13 años recibí también en una reunión de fe, en una reunión de poder, recibí el llamado a través de una pastora que, bueno, me trajo esa palabra, ¿no? Decir, aquí el Señor te llama para que seas un siervo de Dios, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Uno que, como estábamos diciendo, recibe esa palabra de llamamiento, esa palabra de que el Señor te llama para su obra, ¿no? Para ser un ministro de Él. Y bueno, luego en el 2003, mi papá tiene la experiencia hermosa de contraer matrimonio con una discípula de aquí de Las Flores, y yo vengo con él porque de la edad de los 3 años que estoy con mi papá, que nos manejamos con él de un lado a otro, y bueno, él contrae matrimonio con una discípula de aquí de la ciudad de Las Flores y yo vengo con él también acá a seguir mis estudios, estaba haciendo el secundario en aquel entonces, y luego, por supuesto, aprovechando aquí en la ciudad de Las Flores, el Ministerio de los Pastores Mercedes y Carlos Cabrera, ingreso al discipulado, hablo con nuestros pastores, ellos también ya viviendo aquí, me toman como discípulo y ahí empiezo mi preparación para esto que se tiene que concretar en mi vida, que es llegar a ser un siervo de Dios, como había una palabra ya de parte de Dios, un llamado para mi vida. Así que, bueno, en la preparación hermosa, ¿no? ¿Qué decir? La preparación es algo muy lindo, como sabemos, no es un estudio académico, sino es una relación personal con los siervos de Dios. Gracias a Dios, siempre me gustó la tecnología, me gustaron tantas cosas y, bueno, sí, tuve el privilegio de servir al Señor en lo que es la radio, llegar a ser encargado de la radio al comienzo, antes de venir aquí a la ciudad de Las Flores, hacía programas radiales y bueno, ¿quién iba a decir que iba a quedar encargado? Bueno, tomé también la experiencia en lo que es la radio, siempre me gustó lo que es programación y demás, pero además de esta tarea, de esta labor de ser encargado de la radio, siendo preparado en lo que es también, bueno, desde ya los anexos, comedores,
todo lo que es la labor ministerial, para lo que uno luego se va a preparar para seguir con la obra, como hay una expresión que siempre nuestros pastores nos dicen, no es que vamos a salir a la obra, ya estamos en la obra, desde el momento que entramos al discipulado, ya estamos, no hay vuelta atrás, el que pone su mano en el arado no vuelve atrás. Y en esto de la preparación, como decíamos, es una preparación de relación, ¿no? Aprendemos de nuestros pastores, aprendemos cómo ministrar, aprendemos de cómo conducirnos como siervos de Dios, para eso se nos dan los anexos, para eso se nos dan los comedores, para eso se nos da el salir a evangelizar, a visitar, ¿no? Hacer toda la tarea ministerial. Así que tan solamente destacar eso de que, bueno, hoy en día estamos allí en la ciudad de Urdampilleta, en la localidad de Urdampilleta, practicando precisamente todo lo que hemos recibido a través del ministerio y seguimos recibiendo. Gracias a Dios contamos con reuniones de obreros todos los meses y recibimos siempre instrucciones, somos instruidos por nuestros pastores, Mercedes y Carlos Cabrera, siempre para no salirnos del riel, de la guía, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está obrando en este tiempo, ajustar siempre algunas cosas que necesitamos. Uno muchas veces con todo esto se empieza a quizás a ver para acá, a ver cómo moverse, pero esa relación con tus pastores te hace a que uno pueda seguir practicando, se pueda mantener en la línea, en la esencia, en las enseñanzas, en los principios que fuimos, como bueno, uno de ellos, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, uno no descuidarse en eso, que la pastora atiende a las hermanas, el pastor atiende a los hermanos, cuando hay matrimonio se atienden de a dos, así que verdaderamente son muchas enseñanzas, el no andar solo, no hacer visitas solo, el ir de dos en dos, el respeto, la humildad, el no tener problema con el dinero, bueno, todas esas cosas que uno es preparado aquí en el discipulado, en la iglesia local, luego uno las lleva a la práctica en su ministerio. Así que verdaderamente el discipulado es este estudio hermoso que podemos verdaderamente valorar todos en base para ser preparados en el ministerio, para ser preparados para luego salir a la obra y practicar. El discipulado, si bien podríamos decir es un estudio intenso, práctico, efectivo, porque bueno, nosotros luego de ser aprobados aquí en la casa local, ya podemos ir a ejercer allí a los campos de labor donde precisamente estamos practicando, una vez más digo, lo que hemos sido aprendido, hemos sido enseñado en la casa madre, como es aquí en la ciudad de Las Flores, bajo el ministerio de nuestros pastores Mercedes y Carlos Cabrera, y esa relación que debemos seguir teniendo porque, como dijo la hermana Mari, cuando el Señor deje de ser nuestro maestro, bueno, nosotros no vamos a ser sus alumnos, pero como Él sigue siendo nuestro maestro, nosotros seguimos aprendiendo, seguimos siendo discípulos, seguimos verdaderamente siendo enseñados. Así que Dios les bendiga mucho, un abrazo grande para todos ustedes y adelante. Porque quiero responder y por amor obedecer. por Jesucristo, mi Salvador y Señor. Les saludo con mucho gusto y placer en el nombre del Señor Jesús y con satisfacción por poder compartir un principio que para nosotros es revolucionario, decisivo en cuanto a el secreto que nos ha permitido multiplicarnos a niveles de ya el mundo, de la globalización, con cientos y cientos de iglesias fundadas por causa de obreros que hicieron este tipo de discipulado. Muy bien, vamos a continuar compartiendo esta enseñanza maravillosa y voy a comenzar leyendo ahora en este bloque Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 35 dice: entonces un varón de los hijos de los profetas
un varón de los hijos de los profetas. Era un estudiante de la predicación del Evangelio. Un seminarista que estaba cursando el seminario y la materia de la homilética. Sería hoy la explicación que nos da a entender qué significa un hijo de los profetas. Era un alumno o aprendiz que estaba dentro de las llamadas compañías o escuelas proféticas, en donde había un profeta que enseñaba como maestro a los alumnos que eran hijos espirituales o del ministerio de ese padre, pastor o predicador. Entonces las escuelas de los profetas eran esos colegios en donde se aprendía el arte de la predicación. Las escuelas de los profetas o el discipulado del Antiguo Testamento era el seminario donde recibían su adecuada instrucción, formación y preparación los que ejercerían el trabajo de predicar la palabra de Dios. Esto exigía una convivencia con el pastor principal. Si vamos a segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, encontramos la historia de la vida y la relación entre Elías, el pastor, y Eliseo, su discípulo. Era una relación de convivencia. No era algunas horas en la semana, no era solamente durante horas de reuniones en algún otro lugar. Elías y Eliseo vivían juntos. Dice el capítulo 2, desde el versículo 1, aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Elías venía con Eliseo. Vivían juntos, salían juntos, viajaban juntos, andaban juntos. Y dijo Elías a Eliseo, notemos esto curioso. Dice Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Dios me ha enviado a Betel. No lo quería llevar, obviamente. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Es decir, Elías lo tuvo que llevar sí o sí. Tal vez cargándolo en el lomo de su mula o caminando los dos. No había colectivo, ni auto, ni avión en esa época. El hecho es que Eliseo no se quería despegar o desprender de la convivencia con Elías. Si siguiéramos la lectura, que lo voy a hacer y lo comparto con ustedes, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Ustedes callen. ¿Qué pasó? Aparecieron otros estudiantes o seminaristas, discípulos de otra escuela de profetas que estaban estudiando el arte de la predicación para ser buenos predicadores, y dijeron a Eliseo de esta manera, ¿vos sabías, que Dios te sacará hoy a tu Señor de sobre ti? Y Eliseo respondió a ellos, sí, yo lo sé. Ustedes no saben nada, cállense la boca, no digan nada, yo sé lo que hago. Ahora, ¿por qué me detengo acá? Por la expresión de los otros discípulos, que le dijeron a este discípulo Eliseo, discípulo de Elías, le dijeron que Elías era un señor y que Eliseo era un sirviente como esclavo que le servía a Elías.
Pero ellos no sabían lo que sí sabía Eliseo, que como lo vamos a ver más adelante, para nada se sentía solamente un sirviente. Sí que hacía servicios, sí que trabajaba haciendo servicios, haciendo la función de un, hasta podemos llamarlo esclavo. Pero él no se sentía de ninguna manera otra cosa que no fuera hijo de la investidura ministerial de su maestro Elías. Siguiendo la lectura, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Quédate. Es cosa mía, le decía Elías a Eliseo. Pero nuevamente Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. No se lo podía sacar de encima Elías a Eliseo. Estaba prendido como carne y uña, así podemos llamarlo. Estaban viviendo y conviviendo juntos. Nuevamente encontramos en el versículo 5: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Otra vez los molestos estos vinieron a decirle a Eliseo que Elías era señor de Eliseo y que Eliseo mismo era un sirviente nada más. Pero él dijo: sí, yo lo sé, quédense tranquilos, callen. Otra cosa importante para mirar aquí es que había grupos o discipulados de los hijos de los profetas en este lugar llamado Gilgal, en el otro lugar llamado Betel, en el otro lugar llamado Jericó, distintos grupos de convivencia en una sola infraestructura, en una sola casa que, por cierto, tenía que tener dependencias muy grandes. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Dios me ha enviado al Jordán. Otra vez lo quiere dejar. Elías le dice: quédate, porque para mí, yo tengo que ir. Pero de ninguna manera Eliseo se iba a quedar. Él nuevamente le dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Es decir, Elías tuvo que aceptar que Eliseo era muy buen discípulo, que tenía un promedio de calificación tipo de 10 para arriba. Era fiel. Dice el versículo 7, estoy en 2 de Reyes, capítulo 2, ahora el verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Un grupo de 50 estudiantes de la predicación de la palabra de Dios, estudiantes del seminario de la homilética, estudiantes del seminario para aprender a ser buen predicador de la palabra del Señor. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Me imagino la actitud, la reacción de Eliseo cuando veía semejantes milagros. Elías levantaba su manto, golpeaba las aguas con su manto y las aguas se abrían, se partían en dos y podían pasar en seco por el medio del río Jordán. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, acá me detengo para razonar sobre esto. Elías dijo a Eliseo: he comprobado que sos muy buen discípulo.
sos excelente alumno, has pagado un precio. Claro, Elías reconocía que él mismo tenía un carácter tipo cavernícola, un carácter fuerte, firme, hasta violento, que llegó a maltratarlo a Eliseo diciéndole, quédate acá, no te quiero llevar. Puedo agregar, especulando con exageración, que hasta un día, cuando Elías le dijo a Eliseo, quédate porque no te quiero llevar, quiero ir solo, Dios me ha llamado a mí. Y Eliseo le dijo, vive Dios que no te dejaré, vive tu alma, viví vos, vive Dios, no te dejaré. Y aunque Elías le dio una patada por la cola, es una especulación, Eliseo no se quedaba. No le importaba maltrato, no le importaba pasar mal, le importaba únicamente tener lo que él quiso conseguir al venir a estar con Elías. Y lo que él quiso conseguir es esto que pide Eliseo a Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Claro. Ahora, más que nunca, Eliseo iba a tener que estar cerca de Elías en esa relación. Reitero una vez más lo que me parece demasiado importante. El discipulado, más allá de ser un estudio académico o una tarea manual, es una relación personal con el pastor o el formador, el instructor. Y si siempre estuvo Eliseo, ahora que sabía que consistía en que Eliseo viera a Elías cuando el Señor lo arrebatara, yo hasta he dicho predicando esto, antes él estaba muy cerca y atento, pero ahora ya era como la liebre. Dormía solamente con un ojo cerrado, pero el otro abierto, porque Eliseo sabía, este Elías es tan raro que en cualquier momento desaparece y me la pierdo. Puedo llegar a perderme la posibilidad de recibir el manto de la unción ministerial. Y aconteció, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. ¿Qué clamaba Eliseo? Padre mío. Si relacionamos esto que dice el versículo 3 que leímos, sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Los otros discípulos lo consideraban a Eliseo un esclavo de Elías, pero él se consideraba hijo porque grita, clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y era el momento adecuado. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Dónde está Dios, el Dios de Elías? Él había cumplido con el discipulado, había hecho el proceso de la relación y aprobó la fidelidad al ministerio, no a Dios, sino al ministerio, a la persona, a un ser humano, porque Eliseo fue conocido como el que servía a Elías. Termino con esto, enfatizando esto, Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 11.
se buscaba un profeta y el único que apareció por aquellos lugares fue Eliseo, conocido como el que servía a Elías. El que servía a Elías ahora se convirtió en el sucesor de Elías. Entonces, el discipulado que practicamos consiste en servir a un hombre. Bueno, el mismo Samuel en el templo servía a Elí. Por eso cuando Dios lo llamó a plena noche, él no conocía la voz de Dios todavía y conocía así la voz de Elí, su maestro. Corriendo fue a decirle: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? En 3 oportunidades hizo lo mismo. Escuchó la voz de Dios, no conocía la voz de Dios, fue a su maestro espiritual a decirle: aquí estoy, ¿para qué me llamás? Hasta que por fin Elí, su maestro y pastor, le dijo: no, yo no te he llamado, es Dios el que te ha llamado. Y desde ese momento, después que Elí le dice a Samuel: ahora, cuando te vuelva a llamar, decile: aquí estoy, Dios, habla, yo te oigo, habla, yo te oigo. Así llegó a poder experimentar y conocer la voz de Dios en forma personal, porque primero pasó por la escuela de aprender a oír, someterse y obedecer a la voz de un pastor, hombre o maestro. A través de esta relación de servicio fiel a nuestros pastores, logramos poder llegar a obtener el ministerio, como lo hizo Eliseo, como lo hizo Samuel que mencioné, porque estas escuelas del Antiguo Testamento surgieron a través del gran profeta Samuel, continuaron a través de Elías, pasaron a Eliseo y siguió. Distintas camadas pasaron, pero la línea siempre fue la misma. Continuó el proceso, distintas personas, pero no importa, el hilo profético del propósito de Dios, conforme a esta identidad, logró la meta, logró el propósito de cumplir la voluntad del Señor. Esta ha sido y es nuestra experiencia, por lo cual estamos compartiendo este tema tipo discipulado revolucionario, porque es distinto a todo lo que se conoce como estudio, preparación o seminario. Esto consiste en la vida rendida y la práctica de la sumisión a control, no solo de Dios, sino de personas que Dios ha puesto para ayudarnos a lograr conseguir tener el ministerio, la investidura y la ordenación para ejercer este glorioso servicio a Dios y de ayuda a la gente.